Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Rafael Nadal dijo ayer adiós en un video que publicó en las redes sociales. ¿Qué significa su carrera en la historia del tenis? Donald Trump ha incurrido en varias imprecisiones en sus más recientes discursos de campaña en Estados Unidos. ¿Será un problema de la edad? La surcoreana Han Kang fue galardonada ayer con el Nobel de Literatura. Con ella son 18 las mujeres que lo han recibido. ¿Qué caracteriza su obra? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 11 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Rafael Nadal, el ya legendario tenista español y uno de los mejores de la historia, se despidió ayer del todo. Este deportista fuera de serie, nacido en Manacor, en Mallorca, hace 38 años, le puso fin a su carrera por culpa de las lesiones que ha sufrido últimamente. Una de ellas en la cadera se produjo en enero de 2023 en el Abierto de Australia y lo obligó a abandonar el torneo. Otra en julio de 2022 le afectó el abdomen y terminó por sacarlo de Wimbledon. Ambas influyeron en su decisión, que el propio Nadal comunicó en un video. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Lo que dice Nadal es cierto. Su carrera ha sido muy exitosa. El mallorquín ha ganado 14 veces, sí, 14 el Abierto de Francia, es decir, el Roland Garros, 4 veces el Abierto de Estados Unidos, el US Open, 2 veces Wimbledon y 2 el Abierto de Australia. En total, 22 torneos Grand Slam. Solo lo supera el serbio Novak Djokovic con 24. Justo detrás, con 20, figura el suizo Roger Federer, con quien Nadal forjó una estrecha amistad. Nadal tiene su propia escuela de tenis en Mallorca. En premios, a lo largo de su carrera, recibió $135 millones. Aparte está el patrocinio. ¿Cuál es el significado de Nadal para la historia del tenis, del que ha sido número 1 durante 209 semanas y del que se retirará del todo en la Copa Davis en noviembre? Llamamos ayer en Madrid a Alberto Ramírez, jefe de la sección de deportes del diario El Confidencial. Rafa Nadal está en el Olimpo del tenis por varios motivos. Él empieza muy jovencito e irrumpe en un panorama tenístico en el que Roger Federer era prácticamente imbatible. No había nadie que le tosiera. Rafa fue el primer tenista que humaniza al suizo. Su rivalidad se extendería durante más de una década. Dejaría momentos increíbles en la pista, como aquella batalla de Wimbledon, y además forjó unas amistades entre enemigos de pista más bonitas que se recuerdan. Más allá de sus logros deportivos, de su dominio de Roland Garros y de su cantidad de títulos, si por algo se va a recordar a Nadal es por su mentalidad. Una capacidad de resistencia que roza la ciencia ficción. Su cabeza y la manera de competir solo la equiparan deportistas de la talla de Michael Jordan o Kobe Bryant, es decir, palabras mayores. Para el recuerdo colectivo quedan remontadas épicas como la que realizó en el 2009 en Indian Wells ante el argentino Nalbandián,
o una bastante reciente, la del Open de Australia 2022. Quizás la mayor remontada de la historia del tenis, y eso es decir mucho. Ahí superó a Medvedev cuando tenía todo en contra, iba 2 sets abajo, 2 juegos abajo, parcial abajo y lo remontó. Este, por cierto, fue su Grand Slam número 21, el penúltimo que conquistaría. No es el tenista masculino con más títulos, ese honor es para Djokovic, pero nunca ha habido alguien con esa cabeza. Precisamente esta mentalidad coloca a Nadal como el mejor deportista de la historia de España, un país que se volvió a enamorar del tenis gracias a él, a sus jugadas, a su talento, a su lucha, a su entrega, a pesar de que los últimos tiempos han sido duros para él, con su físico al límite por las lesiones y con una gira de despedida que no ha sido tan exitosa como le hubiera gustado. En Málaga, en un mes y medio, se vivirá con pasión la despedida de nuestro gran ídolo gracias a la Copa Davis, que será su último torneo. A solo 25 días para las elecciones en Estados Unidos, en las que medirán fuerzas Kamala Harris y Donald Trump, crece el escrutinio sobre las comparecencias públicas del expresidente. La razón es que en las últimas semanas han mostrado imprecisiones o datos abiertamente equivocados. Un ejemplo de esto ocurrió el 18 de septiembre, 8 días después del debate de Trump y Harris en ABC News. Trump hablaba en Fox News cuando se refirió al debate para decir que los moderadores lo corrigieron a él varias veces, pero nunca a Harris, y que por eso el auditorio enloqueció. They didn't correct her once, and they corrected me everything I said practically, and the audience was absolutely, they went crazy. El problema, como han resaltado varios medios de comunicación, es que la noche del debate no había nadie en el auditorio. Solo los moderadores, David Moore y Lindsay Davis, el personal técnico y contados asesores. No es la primera vez que Trump se equivoca de esta forma en la campaña. Según el diario The New York Times, todo esto puede deberse a que Trump ya está mayor. El pasado 18 de junio cumplió 78 años. Si este noviembre resultara elegido, dejaría la Casa Blanca con 82, incluso unos meses más viejo que el presidente Joe Biden. ¿Es válida esa teoría? ¿Le está empezando a pasar factura su edad al expresidente Donald Trump? Contactamos ayer en Washington, D.C. a un periodista y analista político que sigue paso a paso la campaña, Gustavo Alegret. El paso del tiempo sí es inexorable, para Trump y para todos. Pero es evidente que Trump está dando argumentos en los últimos días a la teoría con su propio comportamiento. Trump claramente hoy no es el candidato de aquel 2016 que se enfrentó a Hillary Clinton y a quien, por cierto, pude ver en varios mítines de aquella atípica campaña de un candidato surgido contra pronóstico que se enfrentó con éxito a la primera mujer que era nominada de uno de los grandes partidos del país y quien parecía imparable. Trump acabó ganando. Entonces Trump tenía 70 años, pero claramente lucía mucho más joven. Hoy, con 8 años más encima y todo lo que ha vivido, Trump se está mostrando menos coherente en sus discursos, en los que, a diferencia de aquel 2016, se está mostrando mucho más enojado, mucho más caótico. Comienza múltiples ideas que con frecuencia no termina, no cierra. Y en las últimas semanas le estamos viendo muy negativo en sus discursos, obsesionado con el pasado, tiene un menor control del tiempo. El análisis del Times que mencionaban revela un dato impactante. La media de sus discursos supera hoy los 80 minutos. Esto es casi el doble de los de hace 8 años. Es cierto que Donald Trump es Donald Trump. Quiero decir, hay una disminución de la sorpresa que provoca su comportamiento y sus palabras. Recurre muchas veces a exageraciones fantasiosas, cuando no mentiras que presenta como hechos alternativos. Lo ha hecho siempre. Pero es que el incremento de este comportamiento, sumado a su edad, que hoy contrasta de manera mucho más evidente con esos 59 que tiene Kamala Harris, está generando preocupación entre analistas y expertos. Poco sabemos de su salud, nunca supimos de aquel informe médico que le hicieron tras el atentado que sufrió hace 90 días, tampoco de su historial médico, como sí se conoce de otros candidatos o políticos en el pasado. Trump tuvo COVID grave. No sabemos si le dejó secuelas. Su padre padeció demencia. Tiene hoy Donald Trump evidentes signos de obesidad y colesterol alto que conllevan riesgos cardiovasculares. ¿Cuáles son los de Trump? No se sabe. Ningún informe
médico se ha difundido de su condición física ni de sus capacidades mentales. Y los votantes legítimamente se pueden estar preguntando sobre esas cuestiones que su campaña mantiene en secreto. Trump atacó a Biden por su edad y hoy es él quien genera esas dudas. La pregunta es, como en cualquiera de todas las múltiples polémicas que le han acompañado desde que comenzó su carrera política, si estas dudas hoy harán mella en la intención de voto de sus seguidores. Y me atrevería a decir que no, si nada grave pasa. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El Premio Nobel de Literatura fue a parar ayer a Corea del Sur. Recayó en Han Kang, una escritora de 53 años, que es la mujer número 18 en recibirlo. En Estocolmo, el Comité Nobel de la Academia Sueca anunció, como siempre, las razones de su decisión. Para el comité, la obra de Han Kang incluye una intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Ayer mismo, una representante del Comité Nobel llamó por teléfono a la escritora para felicitarla. Han Kang se declaró sorprendida y honrada. Hello? Hello, is this Han Kang? Yes? Hi, my name is Jenny Ridian. I'm calling from the Nobel Prize. Yeah, so nice to talk with you, and yeah. Very nice to talk to you too. Please let me first express my congratulations. Thank you so much. How are you feeling right now? I'm so surprised, and absolutely I'm honored. El Nobel de Literatura comprende una suma de 11 millones de coronas suecas, un poco más de $1 millón. La obra con la que Han Kang se dio a conocer fue la novela La Vegetariana, publicada hace 16 años. Tiene otras, como La clase de griego o El libro blanco. ¿Qué caracteriza la obra de esta novelista surcoreana? Llamamos ayer a Ítaca, en el estado de Nueva York, a Rosa María Durán, que estudia un doctorado en literatura en la Universidad de Cornell y es juiciosa lectora de Han Kang. Yo diría que una de las principales características de su obra es que siempre tiene personajes con muchísima profundidad psicológica. Por ejemplo, en La Vegetariana, que es su novela más conocida, publicada en el 2007, que de hecho recomiendo comenzar a leerla por ahí, cuenta la historia de una mujer que decide dejar de comer carne por unos sueños súper violentos que empieza a tener, ¿no? Entonces esto nos da una idea de que siempre en sus novelas los personajes tienen unas vidas internas muy intensas. También en sus libros encontramos mucha exploración sobre la muerte y sobre el duelo. Tiene un libro bellísimo que se llama Blanco, en el que a partir de una lista de cosas de color blanco va narrando la historia y el duelo de su hermana que murió al nacer, a las pocas horas de nacer. Entonces también es un libro y una autora en general que se preocupa mucho por encontrar la belleza, también a pesar del dolor y a pesar de la pérdida. También por eso la recomiendo mucho y también recomiendo su otro libro, Actos Humanos, que narra una masacre que tuvo lugar en Corea en los años 80 a una protesta estudiantil. Y ahí también vemos que a pesar de que sea un libro que narre un acontecimiento de mucha violencia, también está lleno de, digamos, de amor de las familias de esos estudiantes. Y en sus libros ustedes van a encontrar siempre unas imágenes de muchísimo poder y belleza, ¿no? De flores creciendo en cementerio, de cuerpos que se transforman en mariposas, cosas de ese estilo que tienen muchísima carga poética y que son muy bellas y que, bueno, recomiendo un montón leer a esta autora que en una escritura bastante simple, digamos, retrata unas realidades complejas, humanas, impresionantes. Entonces, los animo muchísimo a que comiencen a leerla.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Al menos 11 muertos y 3 millones de personas sin luz ha dejado el paso del huracán Milton por la Florida. La peor parte se la llevó la costa oeste de ese estado del sur de Estados Unidos, en especial las ciudades de Tampa y St. Petersburg. En esta última, la fuerza de los vientos destrozó el techo del Tropicana Field, uno de los estadios de la Liga de Béisbol. Ayer, el servicio de agua seguía cortado en zonas del casco urbano y los alrededores. En el Reino Unido, la princesa de Gales, Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, que es el heredero al trono, apareció ayer por sorpresa en público tras el final de su tratamiento con quimioterapia. La princesa acompañó a su esposo a Southport, donde a finales de julio se produjo el trágico apuñalamiento de 3 niñas. Middleton decidió viajar para mostrar su apoyo a la comunidad. Los restos que se encuentran en la Catedral de Sevilla, en España, sí son los de Cristóbal Colón. Eso ha concluido tras 20 años de investigaciones, un equipo encabezado por José Antonio Lorente, profesor de la Universidad de Granada. Lorente hizo ayer la presentación del documental Colón ADN, su verdadero origen, que emitirá mañana Radio Televisión Española. Colón murió en 1506 y sus restos dieron muchas vueltas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.